Hola, ¿cómo están? Buenos días. Los saludamos a todos los que están conectados a través de las redes y le damos un abrazo. Todos los que estamos en este lugar, a todos y cada uno, estamos celebrando al cuerpo de Cristo, la vida de la iglesia que es Cristo mismo. Así que muy buenos días. Confiamos en que Dios, por su fidelidad, nos va a revelar algo más, un aspecto más, una perspectiva más de Cristo esta mañana. Estamos, como siempre, tratando de entender la administración de la gracia que nos fue concedida y comprender esto que decimos siempre, ¿no? Que no somos predicadores de sermones, sino que estamos entendiendo que si Dios es quien edifica la casa, nosotros, incluidos en Él, somos constructores, ¿no? Y nuestra responsabilidad es tener la pericia propia del Espíritu para edificar siempre sobre la roca, ¿no? Dios tiene propósito, Dios tiene planos, Dios está formando a su Hijo, ¿no? Y hay uno de los aspectos que se van manifestando en la edificación que uno los va advirtiendo como pastor, administrador, y va leyendo las señales de vida que se van produciendo en el cuerpo, ¿no? Y durante este tiempo he visto y atendido un aspecto que creo que necesitamos luz a nivel corporativo de esto, ¿no? Una de las expresiones que sistemáticamente van apareciendo en la preocupación apostólica es: hay que salvar a los santos. Sí, claro. Tal vez históricamente hemos nosotros entendido que la salvación es un evento, ¿no? Que un día fuimos salvos y eso sería todo, ¿no? Y si podríamos definir tradicionalmente cuál es la función pastoral, podríamos decir que sería salvar a los perdidos y edificar a los santos. Pero esa definición, en el mejor de los casos, estaría incompleta. Pero Dios no vino a ayudarnos a identificar entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. No, no. El propósito de Dios es llenarlo todo de Cristo. Es formar a Cristo en nosotros. Es llenar la tierra de su gloria. Es mucho más que eso. Entonces nosotros tenemos que comprender que si nosotros permanecemos en una medida de aceptación personal acerca de nuestro estado espiritual, si nosotros tenemos o estamos promediando un compromiso personal, equilibrado en nuestra vida, nosotros nunca vamos a ver el carácter salvífico del Evangelio. Si nosotros comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que si el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros, es porque no hay un obrar humano. Es porque el obrar y la edificación es Dios quien la produce. Entonces, la labor pastoral, si comprendemos esta realidad, no es solamente salvar a los perdidos, es mucho más que eso. Es Dios quien añade cada día el que ha de ser salvo. Es un obrar divino. No salvamos a nadie. Es Dios quien lo hace. Claro, edificar a los santos, perfeccionar a los santos, ¿no? Sin embargo, es Dios quien forma, por su propia gracia y poder, a Cristo en nosotros, al perfecto, al santo. La santificación es un obrar divino. Por lo tanto, a menos que Cristo crezca en nosotros, no vamos a experimentar ese obrar. No es de este mundo. No es de esta creación. Es un obrar divino. Por eso necesitamos tener una expresión mucho más amplia de lo que Dios quiere revelar acerca de sí mismo. Hay un evangelio que yo llamo de la autoestima, ¿no? Que es un evangelio que nos ve a nosotros como el tesoro del evangelio.
pero el tesoro del Evangelio para Dios es su Hijo. Por eso la decisión fue colocarnos en Él. Pero si esto no acontece, si no vemos a Cristo como el tesoro del Evangelio, nosotros vamos a seguir pensando que Dios envió a su Hijo para morir por mí, para darme vida eterna a mí, me ve a mí como el centro del Evangelio. Y es un Evangelio que mantiene a la gente alejada y bien segura de los efectos de la cruz. En un sentido, condena a las personas de todas las formas posibles. Porque la cruz, el Cristo crucificado, o sea, Pablo dice, yo me he propuesto no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Cuando Cristo fue crucificado, amados, nosotros no fuimos espectadores, estábamos en Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. No estamos simplemente celebrando que Cristo murió por nosotros, sino que entramos en esa muerte. Morimos su muerte para poder vivir su vida. Esto es infinitamente mayor, pero necesitamos entenderlo, porque si nosotros no comprendemos de que el Evangelio es una nueva creación, para eso tiene que haber muerte y resurrección, y es lo que aconteció o nos aconteció juntamente con Cristo, entonces vamos a permanecer conservando todavía un obrar de una naturaleza que nos condena de todas las formas posibles. Hay una expresión de Juan que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido entre nosotros. Pero salieron, ¿para qué salieron? Para demostrar o para que se manifieste que no todos son de nosotros. Juan está hablando y está diciendo, mire, entre lo que nosotros llamamos nosotros, hay gente que no ha sido crucificada, hay gente que no ha muerto juntamente con Cristo y que no ha resucitado juntamente con Él. Todo está en su mente, todo está en su imaginación. Tal vez las cosas que ha aprendido acerca del Evangelio han mejorado su calidad de vida biológica, pero no lo ha trasladado de muerte a vida. Y los apóstoles insisten, hay que salvar a los santos. Y aparecen este tipo de expresiones. Segunda Timoteo 2:10, Pablo está narrando su sufrimiento por el Evangelio y dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. En 1 Timoteo 4:16 dice esto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo. ¿Cómo? Sí. Y a los que te oyeren. Hay una salvación que es eterna y que nos fue concedida en Cristo. Pero lo más importante de poder entender, o sea, ¿cuál es la base y el fundamento de este entendimiento? La salvación no es algo. Cristo es la salvación. Todo lo que está en Cristo está eternamente salvado. Porque Cristo es la salvación. Él es la dádiva de Dios. Dios nos dio a su Hijo y en Él la salvación. Y cuando Pablo comienza a revelar el misterio de su voluntad, el propósito eterno de Dios, dice, miren, esto es llenarlo todo de Cristo. Es formar a Cristo en nosotros. Que todo sea traído a Él, que todo sea reunido en Él. Y cuando habla del obrar de su Espíritu, que el único obrar del Espíritu es precisamente revelar a Cristo, formarlo en nosotros, y cuando entendemos que Cristo es la salvación, nos damos cuenta que Él es formado para expresar su propósito. Ese propósito. O sea que hay una salvación que se expresa en forma de propósito. Sí. Somos salvos en términos eternos, todo lo que está en Cristo. Pero a la vez
estamos siendo salvados. ¿Cómo funciona eso? ¡Qué lío! Sí, claro. Cuando el Señor se une a nuestro espíritu, ¿cómo viene el Señor? Completo. Ahí la salvación está. Ahí el santo es. Ahí está el perfecto. Pero en el alma está todo por hacer. ¿Y qué es que Cristo se ha formado en nosotros? Que aquello que ya fue consumado, ¿ven?, en nuestro espíritu, se ha formado en nuestra alma, en la tierra de nuestra alma. Ok, pero si solamente Cristo es formado en un 2% en nuestra alma, ¿cuánto le vamos a poder disfrutar en la vida biológica? Solo un 2%. Si Cristo, como la salvación en nosotros, es formado un pequeño porcentaje, ¿cuánto vamos a disfrutar de esa salvación? ¿O cuánto de nuestra vida biológica está siendo salvada? Por eso los apóstoles dicen que en Cristo somos santos. Y a la vez dice, santifíquense. Y dice, con un solo sacrificio, Dios hizo perfectos a todos los santificados. Sin embargo, el ministerio apostólico, ¿para qué es? Para perfeccionar a los santos. Pablo dice, y vosotros estáis muertos. Y a la vez dice, hagan morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, ¿estamos muertos o hay que hacer morir? ¿Somos santos o hay que santificarnos? ¿Somos perfectos? Pero hay que perfeccionarnos. Sí, sí. La obra del Espíritu es consumada, es completa. Pero Cristo tiene que ser formado en la tierra de nuestra alma. En un sentido eterno somos salvos. Pero cuando un hermano, esto lo define Pablo diciendo, aquellos que no están comprendiendo de qué manera Cristo es formado en nosotros, de qué manera opera el poder que hay en la obra de la cruz, son niños, inmaduros, carnales. Actúan, aún estando en Cristo, como hombres de este mundo, porque no están viendo a Cristo. Y rompen casi todo lo que tocan. Matrimonios, familias, aún convencidos de que están haciendo lo que Dios quiere. Pero todo está en su imaginación, porque la mente del hombre natural no puede ver, oír ni percibir las cosas del Espíritu, solo puede manejar imaginaciones. Por eso es necesario comprender. Todo lo que creemos está en nuestra mente natural, pero la mente de Cristo puede ver y acceder a las realidades eternas, verle y ser transformados a su misma imagen. Esto es importantísimo, porque uno de los peores errores es creer que el día que Cristo vino a mi vida, todos mis problemas fueron solucionados. O sea, esta cuestión, pero es tremendo. ¿Y por qué escuchamos testimonios como diciendo, aquel hombre no es cristiano y este que sí es cristiano es mejor que el cristiano? Y en un sentido, hermanos, tienen razón. O sea, todos podemos ver lo mismo. Yo puedo ser rico, pero si no lo sé, es como si no lo fuera. Yo no puedo disfrutar lo que no conozco. Por eso todo el obrar de su Espíritu es darnos a conocer al Hijo y todo lo concedido en Él. Crece Cristo, crece la salvación en nosotros. En la medida que Cristo va siendo formado en nosotros como la salvación, la vida y la verdad, nosotros vamos experimentando el incremento de esa vida y de esa salvación en nosotros. Amén. Yo recuerdo, estar con un matrimonio y le hablo de la cruz, de la centralidad de la cruz en la obra, del consumado es. Y uno de ellos me dice, yo, morir, no. Cristo murió, y menos voy a morir por este. O sea,
por mi esposa o por mi esposo. Y yo no tengo mucho para decir, porque el problema es el mismo que tenía Nicodemo. Me estás hablando de Biblia, pero todo está en tu imaginación. A menos que nazca de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es Cristo mismo. Es el cuerpo que Cristo tomó cuando salió de la tierra. El cuerpo de Cristo en su resurrección es la iglesia. Y toda la iglesia es espiritual por completo. No hay nada de la carne en él. Dios no tiene ningún vínculo con la carne. La vida que nos fue concedida es una vida que no se manifiesta para dejarnos indefinidos, amados. De ninguna manera. El Evangelio es vida orgánica. Es una semilla que cae en tierra. Y si muere, juntamente con ese Jesús Nazareno que cayó en tierra, manifiesta una vida. Y esa vida se expresa en el Cristo glorificado, resucitado. Tiene su ADN, tiene su naturaleza, y en ella porta el poder del conocimiento. Porta el poder para llevar por completo a cabo el propósito por el cual fuimos creados. Nos aleja del deseo de estacionarnos en la experiencia inicial. ¿Por qué? Porque hay un poder que no nos permite estar ociosos, porque se manifiesta como una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Es estas expresiones del apóstol Pablo que decía, no puedo estar quieto, no puedo ni siquiera ir a saludarlos, hasta no predicar en todos los lugares donde Cristo no ha sido predicado, porque me es impuesta necesidad, porque no puedo vivir sin predicar, porque esta vida fluye de mí. Y nos damos cuenta de que ese poder que opera en nosotros es un poder que produce todo aquello que agrada a Dios. Sí, miren, Hebreos 13, 21. Dios está obrando en mí. ¿Quién? Dios está obrando en mí aquello que es agradable delante de Él. No podemos hacer nada que agrade a Dios. Es Dios quien está obrando lo que es agradable delante de Él. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, Él cumple. ¿Quién lo cumple? Él cumple todo propósito de bondad con su poder. Segunda Corintios 1:6 dice, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Cómo? Sí. Todas las circunstancias de la vida, cuando estás bajo el gobierno del Espíritu, lo que hacen es quitarnos del medio. Es lo que nos hace un discípulo para que Cristo sea visto. Es quitar todo lo que es Fabián, todo lo que es Alberto, todo lo que somos nosotros, lo que los apóstoles llaman la carne, la vida psique, para que Cristo sea visto en nosotros. Los hermanos de Corintio habían caído en pecado. Y Pablo les escribe una carta muy dura. Y los entristeció profundamente. Pero Pablo se goza de la tristeza de los hermanos, porque esa tristeza operó para arrepentimiento, para salvación. Y lo escribe en el verso 10 diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Vieron que la mente carnal es una mente trágica. Aprende golpeándose. ¿No es cierto? Vos decís, no cruces el semáforo en rojo, no toques ahí, no, hasta que te agarró la corriente y yo aprendí, pero aprende después del accidente. Dice, ahora ya entendí. ¿Verdad? Pero el que identifica se anticipa. Yo ya sé, Dios me lo mostró, lo he visto. No necesito chocar,
ni pagar las consecuencias de este choque. Lo he visto. Amén. Es para preservación de la vida del Hijo en nosotros todo lo que Dios opera en su poder. ¿Cuál fue entonces el objetivo de Pablo con esta dura carta a los apóstoles? Arrepentimiento para salvación. ¿Para qué? Para que ellos comiencen a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y dice, porque es Dios quien produce. Sí, Él es quien produce el obrar. De todo lo que es agradable delante de Él. No. Escuchen, ustedes están tratando de darle a Dios aquello que fue quitado en la cruz. Están queriendo darle un obrar humano, esa abominación a Dios. Tu justicia es trapo de inmundicia. No. Escuchen, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien produce, no ustedes. Empiecen a disfrutar lo concedido. Pero dice en su primera carta, capítulo 2, verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcan, ¿en qué? Para salvación. Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué hace el Señor? No solamente nos da a su Hijo, sino en Él el mismo poder que operó en Él, resucitándolo de los muertos. ¿Para qué? Para modelarnos a la imagen de Cristo, para formar a Cristo en nosotros, para formar al santo. La santidad es inherente a la persona, pero la santificación es el proceso de ser formado a la imagen del santo. El fruto es la santificación y como fin, la vida eterna. Claro, ahí entendemos que no son costumbres aletargadas, o sea, no somos personas que los domingos nos reunimos para escuchar un mensaje, un sermón y nos volvemos a casa a hacer nuestra vida. Eso es el engaño de la religión. Es esta cuestión de que el enemigo pueda decir, miren, no hay problema de que ustedes digan que ahora la casa le pertenece a otro. Ese no es el problema. El problema es que me quieran desalojar. No es algo que está en nuestra cabeza, no es algo nominal, es la realidad de nuestras vidas. Cristo, nuestra vida, es la gracia en ejercicio, amados, lo que nos preserva. Pero nunca vamos a experimentar la vida y la salvación si seguimos ignorando el poder que opera en la cruz. Porque la cruz es un hecho eterno que está operando en nosotros las 24 horas del día. Cuando nuestra voluntad está sujeta a la voluntad del Padre, a la expresión del Hijo en nosotros. Lo que están diciendo los apóstoles es que nuestra postura o nuestra ignorancia en relación al poder que opera en la obra consumada de Cristo en la cruz es lo que va a malograr en nuestra vida el propósito, en términos de propósito, en términos de salvación. Es trágico tenerlo todo y vivir como si no lo tuviéramos o como si no tuviéramos nada. Nacimos en un hombre corporativo y esclavos de una naturaleza en la cual no había ningún tipo de salida. Dios se encarna y lleva a ese hombre corporativo a una cruz. Lo lleva a su misma muerte, lo elimina completa y definitivamente y nos traslada por su gracia y por su poder y por su amor a una nueva creación que porta la vida y el poder para expresar esa vida y esa salvación. Si uno pudiera definir
la cruz y todo lo que fue consumado en la obra de la cruz, podríamos pasar una vida aquí. Pero quisiera decir algunas pequeñas cosas, porque la cruz es la gloriosa forma en la que Cristo, o en la que Dios, nos amó. Sí. ¿Cómo nos ama Dios? No ama como nosotros. Dios no siente amor, es amor, es sustancia. Cuando esa sustancia está operando en nosotros, nosotros sentimos, pero es sustancia. ¿Y de qué manera Dios amó? Dándonos, proveyendo una cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en una cruz. Lo entregó, lo aplastó en una cruz. Esa es la forma en que Dios nos amó. ¿Cómo manifiesta Dios su amor? En que siendo un pecador, Dios proveyó una cruz, dándonos a su Hijo. Sí, es el mayor acto de amor que jamás haya existido y a la vez es el acto de violencia e injusto que jamás haya vivido toda la sociedad en la historia de la humanidad. Nos sustituye, nos incluye. Dios aplasta a su Hijo en una cruz para que podamos morir su muerte. Ahí se unen la justicia y la misericordia, la gracia y el juicio a este sistema llamado mundo, a esta vieja creación que nos tenía esclavos del pecado y de la muerte. En la cruz es donde Dios exhibe para siempre la victoria sobre el pecado como naturaleza, como creación. Es mucho más que lo que la humanidad había hecho. Sí podemos distinguir la diferencia entre los pecados y el pecado, ¿no? Los pecados es la expresión de una naturaleza que reproduce su misma especie. Dios lo trata con la sangre de su propio Hijo. Pero el pecado es tratado por la cruz. Ese hombre tiene que morir. Él lo llevó a la muerte y la muerte fue vencida y ya no se enseñaría más de él ni de todos los que están en Cristo Jesús. La cruz es donde lo débil, lo pequeño, lo quebrantado vence lo fuerte. Es donde el Rey de gloria se despoja de su majestuosidad y triunfa muriendo. Es donde el Hijo de Dios no fue vencido, porque Él dijo: yo de mí mismo pongo mi vida, de mí mismo la vuelvo a tomar. Y es lo que Él hizo. La cruz es el hecho eterno de Dios. Siempre fue el plan de Dios. Es donde se recuperó todo lo que se perdió en el Edén y produjo una raza llamada Kainos, que es una raza que nunca existió. Una nueva raza en Cristo que porta la vida divina, increada de Dios para manifestarle a Él. No nos devuelve al Edén. O sea, Adán no había comido de la sustancia y cuando come la sustancia equivocada. Ahora aparece un madero y nos devuelve a la posibilidad de comer de la sustancia del árbol de la vida. Y se crea una nueva raza en Cristo, en el todo de Dios. Amados, somos nosotros. No es para celebrarlo cada día. La cruz revela que el valor de nuestras vidas no está en lo que hacemos, sino en los méritos de Cristo. Y lo que dicen los apóstoles, lo que se logró en la cruz es el fundamento de todo lo que existe. Ahora, cuando hablamos del consumado es la obra terminada, el enemigo fue derrotado, desarmado, ya no tiene poder para los que están
en Cristo Jesús, nos está diciendo, miren, la autoridad que Adán perdió en el Edén fue recuperada por Cristo y ahora Él tiene autoridad sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De tal manera que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar. Es un hecho eterno, amados. Esto va a ocurrir y a la vez ya ocurrió. Cristo es el Señor. La obra consumada de la cruz es desde donde Dios está reinando. Es donde fue consumado el reino de Dios. Escuchen, es la cruz que tomamos todos los días para que todo esto nos acontezca. Porque fuimos incluidos en esta obra. Y necesitamos tener una medida de conciencia de esta realidad en la medida que Cristo es formado en nosotros. Pero el punto es este. Si Dios ha establecido todas estas cosas en Cristo y en la obra consumada de Cristo en la cruz, en nosotros tiene que permanecer una pregunta clave, fundamental, que tiene que ser respondida y comprendida en nosotros. ¿Por qué, si Cristo consumó la obra, la completó, no está siendo consumado en mí? Esa es la pregunta. ¿Por qué, si la salvación es un hecho eterno, yo tengo que ser salvado y no estoy comprendiendo esta? Y si no lo comprendo, yo voy a permanecer en una ignorancia carísima para mi vida. La pregunta es, ¿fui transformado verdaderamente por ella? ¿Verdaderamente me estoy considerando muerto al pecado? ¿Esto me está aconteciendo? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Es debido a la cruz y a Cristo como esa semilla, ¿verdad? Todos entendemos que cuando esa semilla cayó para el incremento de esa vida. ¿No? Yo tengo que comprender que Cristo, como la semilla que cayó en tierra en mi propia vida, tiene que llenarlo en mí todo de Cristo. ¿Verdad? Son los procesos de la vida, es lo que nos tiene que acontecer. Jesús dijo, si yo soy levantado a la tierra, a todos atraeré a mí. Esto es algo interesante porque cuando la iglesia huele a Cristo, todos son atraídos a Él. ¿Sí o no? Miren, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa viajo mucho y normalmente me llevan a comer a determinados lugares. Y uno va y va a un lugar y hay, no sé, 10 restaurantes. Y en algunos no hay nadie, en otros muy poquitos, y en otros una cola impresionante. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que si alguien produce una buena comida, la gente va a encontrar la dirección, va a llegar hasta él. Si la iglesia huele gloriosamente a Cristo, la gente va a encontrar el camino, va a venir. Es el olor de su conocimiento. La gente anhela. Todos los que tienen hambre, vengan a mí, coman, dijo el Señor. Pero la iglesia tiene que oler, tiene que tener el olor fragante, ¿de qué? De Cristo. Porque es Dios quien añade cada día que ha de ser salvo. Cuando en nuestra vida hemos probado durante mucho tiempo aquello que yo entendí que era el Evangelio, y no estamos viendo los resultados conforme al esfuerzo invertido, yo tengo que hacerme preguntas muy serias. ¿No es cierto? Cuando no hay un incremento, una multiplicación de esa vida,
yo tengo que hacerme preguntas verdaderamente serias. O sea, piensen en algo que explique la multiplicación, como por ejemplo una familia, o sea, un matrimonio que quiere tener un hijo y el hijo no viene. Llega un momento que se tienen que hacer preguntas y decir, tenemos que consultar a un profesional. Y lo más probable que consulten al profesional y aparezcan los estudios, se encuentren con cosas que no van a ser agradables para nosotros. ¿Verdad? Es el motivo por el cual la carne le huye a la verdad, le huye a la cruz. Si no estamos experimentando este incremento y esta vida en nosotros, su carácter, su vida, su gozo, debemos ir mucho más profundo para encontrar aquello que está impidiendo ese crecimiento. Porque no te lo va a resolver el pastor, ya está resuelto en Cristo. A veces uno habla con los hermanos y dice, no, Dios me mostró que tenía que perdonar a tal hermano. ¿Cómo? El perdón está incluido en Cristo. No somos personas que decidimos si perdonamos o no perdonamos, porque no somos nosotros. Cristo es nuestra vida. El perdón está incluido en Él. Podemos amar a quien no lo merece, podemos amar a nuestros enemigos, prójimo, hermano, podemos amar porque la sustancia del amor habita. Somos uno con Él. ¿En qué momento yo creí que podía tomar decisiones conforme así? ¿Realmente lo dejo gobernar o no en mi vida? ¿O sigo tomando mis propias decisiones a ver si libero a mi hermano o no lo libero? ¿O si porque me dolió mucho o no me dolió? De verdad. Hay dos creaciones luchando dentro nuestro, ¿verdad? Pero sepan, una puerta del consumado es. O sea, la batalla ya fue ganada. Es por notificación. Lo que el Señor está diciendo, miren, si el árbol es bueno, da fruto bueno. O sea, si hay vida, hay fruto. Y si no se está viendo el fruto, hay que tomar decisiones profundas en nuestra vida, ¿no? Yo digo, esto nos está enseñando en muchos aspectos a comprender que el pastorado no es resolverle los problemas a la gente, es señalar a Cristo. Porque lo que Dios demanda de tu vida es lo que ya te concedió. ¿Sí se entiende eso o no? Mire, si nosotros conducimos a la persona en vez de a Cristo a nosotros, te van a llamar a las 3 de la mañana para que le resuelvas un problema. Y tiene sentido, porque vos lo conduciste a vos, no a Cristo. Su vida no está resuelta en Cristo. Ahora ustedes imagínense, por ejemplo, yo veo una persona, o sea, como si Dios, vos eras un cadáver, Dios te concede la vida, y tenés la vida, sí, lo estoy viendo, o sea, lo estoy experimentando, soy uno con ella. O sea, yo no puedo ver con mis ojos la vida, pero sí puedo experimentarla porque se ha hecho uno conmigo. Estoy vivo, veo las señales de esa propia vida, el testimonio de esa vida. Está en mí, yo puedo obrar conforme a esa vida. ¿Ok? Entonces el Señor me dice, bueno, yo te doy este dinero. Yo lo tomo y Él me dice, cuando te lo pida, vos me lo tenés que dar. O sea, yo tengo la vida y el poder para hacer lo que el Señor me está pidiendo. Pero lo que me está pidiendo no es algo mío, es algo que Él ya me concedió primero. Y cuando Dios requiere algo, está requiriendo lo concedido. No es algo que podamos hacer, no es algo que podamos darle, es algo que nos fue dado por gracia. Dios quiere ver a su Hijo, lo concedido. ¿Y por qué es posible? Porque ya nos fue dado.
y nosotros queremos darle cosas nuestras. No. Te trasladé a una nueva creación justamente porque es todo lo que anhelo. Lo único que anhelo, lo único que me glorifica y me complace por completo, dice el Padre, es mi Hijo. Quiero ver a mi Hijo en ti, lo concedido. Amén. Ahora hay algo que uno puede no haber comprendido, es que realmente nos gusta aprender acerca de las cosas del Espíritu. Son muy agradables y son muy atractivas, pero en nuestro interior no nos gusta la vida del Espíritu. Esa es la realidad. Hay una creación dentro nuestro que está resistiéndose. Porque vivir, experimentar la vida del Espíritu significa el fin de muchas de las cosas de nuestra vieja creación que todavía seguimos disfrutando. No está operando la sepultura, no nos estamos separando por completo de la vieja creación. Y es el propósito por el cual Cristo no puede ser visto ni experimentado. Si el enemigo puede mantener escondido o en ignorancia el poder que opera en la cruz, él logró todo su cometido. En la obra consumada de la cruz, Dios nos dio un don. Es un don perfecto, poderoso, vivo, nuevo. Pero las Escrituras declaran que ese don es sembrado en nuestra alma en forma de una pequeña semilla. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Lo estamos viendo? Mateo 7:14 dice que el incremento de su vida en nosotros es el camino angosto y difícil. Está diciendo, ustedes van a tener una creación que todo el tiempo va a estar queriendo recuperar su primogenitura, su reinado en ustedes. No es fácil, así que esfuércense por entrar por la puerta angosta. Mateo 16:24 dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Lucas 14:26 dice que debemos aborrecer incluso aquello que nosotros llamamos nuestra vida, la vida que tenemos en la carne, la vida psique, tomando la cruz cada día y siguiéndole. O sea, es muy claro que el don en sí mismo es perfecto, es completo, es glorioso, es nuevo, pero el terreno en el que cae es hostil. Puede caer al costado del camino, puede caer entre espinos, piedras. Por lo tanto, para que haya un incremento y esa semilla no quede infructuosa, hay que limpiar la tierra, amados. Hay que tomar la cruz cada día para que la tierra sea buena y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y toda esa tierra sea llena del conocimiento de su gloria. En las cartas apostólicas vemos acerca de la expresión de avivar el fuego del don que hay en ti, que fue sembrado en nosotros. Eso tiene sentido, digamos, porque yo digo, miren, las personas, los matrimonios, o sea, que están trayendo y diciendo, pero yo, no me está pasando esto, pero en realidad ya te pasó. El tema es que no lo estás viendo. Entonces esto no va a llegar a tu vida por un consejo, va a llegar a tu vida porque limpia la tierra, porque la cruz haga su trabajo en tu vida, para que veas lo concedido. Escuchen, es vida orgánica. Estamos en el cuerpo de Cristo.
Cristo es la vida del cuerpo expresándose en sus múltiples miembros. ¿Necesitamos comprender este acceso o vamos a estar todo el tiempo ignorando que lo que necesitamos o creemos necesitar ya nos fue dado, pero no entiendo el acceso a esa realidad en mi vida? Es ignorancia, es inmadurez, es carnalidad. Sí. Miren, por ejemplo, si yo haría una red social identificándome con todos los que fueron lastimados en la iglesia, tendría la red social más grande de este planeta. Y una persona podría decirme, miren, yo no me congrego ya por unos cuantos años porque me he cansado de que me manipulen, ¿no es cierto? Si uno le diría la verdad, tenés razón, él podría decir, bueno, yo soy de Fabián, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¿verdad? Porque me identifico con este hombre. Este hombre piensa lo mismo que yo, ¿verdad? Se identifica con mi dolor. Entiende lo que yo estoy pasando. Porque eso es lo que le encanta a la carne, ser comprendida. Pero cuando uno lo lleva a la cruz está diciendo, el inocente muere por amor, por el culpable. El justo muere por amor, por los injustos. La iglesia es Cristo. No estamos viendo lo correcto. Cristo en nosotros es la expresión de bendecir al que nos maldice, gozosamente. Tomar la cruz por el gozo puesto delante de nosotros. Y cuando yo me presento en la cruz y me estoy viendo, me encuentro completamente desarmado. Ya no me identifico con ningún ser humano porque me doy cuenta que el único problema soy yo. No estoy viendo con la mente correcta. No estoy viendo con la naturaleza correcta. No estoy viendo como Cristo ve porque no le estoy viendo a Él. Y soy el producto de mis heridas. Y vivimos tanto en el área de las emociones que empezamos a creer que somos lo que sentimos, cuando en realidad el Evangelio, Cristo como el Evangelio, vino para librarlo de lo que sentimos frente a la verdad, del engaño de los sentidos que fueron extraviados de la sincera fidelidad de Cristo el día que Adán tomó del árbol, o Eva tomó del árbol equivocado. Dios no vino a tratar con lo que sentimos, amados. Vino a librarnos. Todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y ahí tenemos un ancla. ¿Entienden? La referencia no es Apolos, no es Cefas, es Cristo. ¿Qué dice la palabra de los talentos? Que los talentos fueron dados ¿para qué? Para el incremento, para la multiplicación. Mateo 25, 28 dice que aquel que enterró el talento, que dijo, sáquenselo pues y denle el talento al que más tiene, al que tiene 10 talentos. 2 Corintios 6.1 dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. ¿Qué es en vano? Es sabiendo que me fue concedido todo en Cristo y que Él produce el obrar y que en Él está el poder para expresar su propósito. Yo digo no, vos quédate quieto, voy yo. Ese es el punto. Tengo todo, pero decido actuar en una creación que no tiene nada y que solo expresa pecado, muerte, confusión, malos entendidos a la edificación de la iglesia. Hebreos 10:29 nos dice que no hagamos afrenta al Espíritu Santo y que no pisoteemos al Hijo de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Cómo yo, sabiendo la magnitud del valor de lo que es Cristo en nosotros como el tesoro de infinito valor, para mí no tiene valor? Sigo actuando en mis propias convicciones,
Hebreos 10:39 dice que no somos de los que retroceden sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. 1 Corintios 15:2 nos dice que retengamos la palabra para ser salvos, o de lo contrario creímos en vano. La razón de tantas advertencias, y pasaríamos todo el día acá leyendo estas advertencias apostólicas, es que si nosotros no avanzamos en este entendimiento, en la luz de la vida, formando a Cristo en nosotros, entonces los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas que no son Cristo, entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y nos extraviamos y nos perdemos en términos de propósito. Y tenemos gente que se expresa en su vieja naturaleza diciendo: estoy ofendido, me lastimaron, ¿no es cierto? ¿Qué es la crítica si no es alguien, la vieja creación, queriendo sobrevivir? ¿No? Protegiéndose, preservando su vida. Ellos dicen: no puedes venir en pos de mí, a menos que aborrezcas esa vida. Y cuando hablamos en Cristo, no estamos hablando meramente de una posición, estamos hablando de un pacto funcional. Es una unión en Cristo que ya nos dio una funcionalidad, que no solamente está definida, sino que además tiene el poder para manifestar esa función dentro del cuerpo. Claro, fuimos hechos para expresar esa vida. No es una simple posición. Es un pacto funcional, definido y eternamente continuo, operando en nosotros para su propia gloria. Isaías 42:6 y el 49:8 está diciendo lo mismo, diciendo que fuimos puestos por pacto para nosotros y por luz a las naciones. Nos dio una función: ser luz a las naciones, que Cristo como la luz sea visto. No es una mera posición, no somos gente diciendo: bueno, lo encontré, ya está, el domingo voy a la reunión, leo la Biblia, hago mis devocionales cada día, medito en la palabra. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos eso? Bendito Dios. Todos los que entran en este pacto se les demanda guardar el pacto. ¿Qué es el pacto? Es la naturaleza de un vínculo. ¿Qué es entender un pacto? Entender la naturaleza de ese vínculo. ¿Qué es lo que más le cuesta a la iglesia? Entender nuestra unión en Cristo. El pacto, amados, es el Cristo glorificado. El pacto es la iglesia. Siendo Él la cabeza, nosotros el cuerpo. Este es el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, de los siglos y las edades. Discernir el cuerpo es para preservación de la vida. Sin ese discernimiento, muchos están enfermos, muchos duermen. Amén. No es gratuito, es caro no entender, porque eso ya está en nosotros. Necesitamos verlo. ¿Qué es lo que hace ese pacto? El incremento de esta realidad en nosotros nos define en Él, define nuestra identidad. Ya no es un anuncio, ya estamos viviendo en el cumplimiento. El consumado es el pacto eterno, es la celebración. La muerte ya fue vencida. Hay victoria sobre la muerte y nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿De qué manera nos amó? Proveyendo una cruz.
Entonces todo se trata ahora de cómo disfrutamos esa gracia y cómo administramos fielmente esa gracia. No es nuestra, somos mayordomos, administradores de ese poder, que es lo único que puede formar a Cristo en nosotros, cobrar identidad, llenarnos de Cristo. Y recuerdan, cuando decimos, esto es importante saberlo, que el pacto tiene límites y expectativas. Lo hemos hablado, ¿no? ¿Y por qué lo tiene? Bueno, porque no fue dado. Porque aconteció, ya se dio a sí mismo. O sea, ya podemos manifestarlo, porque no estamos esperando que nos acontezca. Pero tiene límites y expectativas. La expectativa es, si la victoria ya fue dada, yo ahora estoy para celebrar esa victoria. Vivo en el cumplimiento de ella, sin importar las circunstancias que yo tenga en esta vida. Ahora estoy entendiendo, claro, puntual. ¿Por qué tuvo que morir Esteban? Si pensamos de manera humana, ¿qué sentido tiene la muerte de Esteban? Claro, cuando se ve desde la eternidad, todo se ve diferente. Y cuando uno ve en el antiguo pacto, el pacto hecho por Dios, y entendiendo la naturaleza de ese pacto, todo tenía sentido, pero nadie podía salir del límite. O Dios demostraba la muerte que había fuera de ese pacto. Todo tenía sentido. La vestimenta, el sacrificio, el cordero, todo tenía sentido. Y cuando uno ve la expresión de ese cuadro que Dios estaba pintando de Cristo en cada tipo, figura, sombra del pacto eterno, señalando a Cristo, uno ve a los hijos de Aarón que ignoran el pacto y toman fuego que no es del altar para quemar los sacrificios. Y dice la Escritura en Levíticos 10, verso 1, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Dios nunca les pidió. ¿Y qué pasó en el versículo 2? Y murieron delante de Jehová. Sí, Dios mostraba la muerte que había fuera del pacto. Y lo podemos ver en repetidas y repetidas historias en el Antiguo Testamento, como Usa. Él hizo lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho, recuperan el arca. El arca se está por caer y toca el arca queriendo hacer un bien para que el arca no se caiga, pero toca el arca de una manera que Dios específicamente había dicho que no había que tocarla y muere delante de Jehová. Sí, claro. Esto pasaba en el antiguo pacto. ¿Y qué pasa en el nuevo? Igual. Todo lo que está fuera del pacto. ¿Y quién es el pacto? Cristo. Todo lo que está fuera de Cristo está muerto. ¿Cuál es una de las mayores crisis de la iglesia de este tiempo? Actuar fuera de los límites de ese pacto. Hacer nula la gracia. Tenemos todo en Cristo y seguimos obrando por nuestras propias pericias, talentos, y creamos un ámbito que admiramos al talentoso. Es terrible, pero podemos recuperar la dirección, alinearnos nuevamente en la dirección en la que Dios nos está conduciendo, que es que Cristo se ha formado en nosotros. Recuerden, el antiguo pacto era débil por la carne. Pero ahora, dicen los apóstoles, ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo. Dios provee todo lo que se requiere a través del don perfecto, que es Cristo en nosotros. Jesús, hablando a los judíos que habían creído en Él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Lo explica en unos versículos más adelante. Dice: libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado, para poder experimentar su vida, su poder,
su gracia, todo lo que Él es en nosotros. Que seamos buena tierra, que la semilla que fue plantada sea para el incremento, la multiplicación. Es lo que glorifica al Padre. Es Jesús diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que yo lleve mucho fruto. Es el propósito por el que fuimos creados. Y nos fue dado todo. Todo, por completo, todo, para que esto acontezca. Es todo lo que Dios espera de nosotros. Nos lo concedió previamente. Amén. Dios se glorifique en la expresión de su Hijo en nosotros. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo encuentro.